bienvenida a nuestro tiempo de canto y predicación. Vamos a arrancar con el número 404, Mi fe descansa en Jesús. Ahora vamos a escuchar la prédica de Lucas capítulo 7 y vamos a escuchar de algunas dudas que tuvo Juan el Bautista. Yo creo que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, a veces nosotros dudamos en el plan que Dios tiene para nosotros. En Lucas capítulo 7 hemos visto cómo Cristo Jesús sanó al siervo de centurión. También vimos cómo Él sanó y resucitó al hijo de la viuda de esa ciudad de Naín. Y hoy vamos a mirar en Lucas capítulo 7, los versículos 18 al 35, el plan de Dios para la vida de Juan el Bautista. En esta historia, Juan el Bautista está preso, está en el cárcel de Herodes, porque él se atrevió de hablar en contra del gran rey. Ese rey que era un hombre muy inmoral, un hombre que estaba viviendo una vida desprolijo, lleno de lujuria. Y cuando él habló en contra de él, Herodes se decrepó y lo metió preso. Entonces, en esta historia se empieza con los discípulos de Juan. En Lucas capítulo 7, versículo 18 se ve, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperemos a otro? Entonces vemos acá que Juan el Bautista está con dudas en cuanto al plan de Dios para su vida. Según lo que él entendía del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 61, 1 y 2, él entendió que el Mesías iba a venir para librar a los cautivos, para sacar a los presos de los cárceles y de traer justicia a un mundo que estaba lleno de injusticia. Entonces él manda 2 de sus discípulos mientras él está en el cárcel sufriendo, padeciendo, comiendo solo pan y agua quizás. Y él manda a sus discípulos para preguntar a Jesús, ¿usted es verdaderamente el Mesías?
Quizás eso ha pasado a ti en algún momento, que has sido leyendo la palabra de Dios y estás siguiendo un camino que tú crees que es lo que Dios tiene para ti. Pero con los tiempos, vienen las circunstancias, viene el viento en contra y se complica todo. Y uno se empieza a preguntarse, ¿esto es realmente lo que Dios tiene para mi vida? O quizás estoy equivocado. Quizás Dios tuvo otra cosa mejor para mí. Y acá vemos una duda que no es a causa de alguna rebelión. No es porque él no quería recibir la respuesta a su pregunta, sino es una sincera pregunta llena de duda. Y es interesante cómo Cristo Jesús responde. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cristo Jesús responde de una manera maravillosa. Él sana a las personas que en otra forma no podrían recibir la curación de ningún médico. Además, Él da el Evangelio a los pobres, que era también un señal de que era el Mesías. Y cuando a veces nosotros estamos con dudas, si estamos siguiendo el plan de Dios para nuestra vida, me ha pasado, quizás a ti también, que Dios manda algo en tu vida o alguien a tu vida para confirmarlo, que es verdaderamente lo que Dios quiere para ti. Y así pasó con Juan el Bautista. Pero se ve acá también que Cristo Jesús lo reprendió suavemente. Él decía en este versículo 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Eso es decir, si sos un siervo de Cristo Jesús, si sos un cristiano, un pequeño Cristo, es probable que también vas a padecer con Cristo, que también va a pasar por momentos de dificultad, igual como nuestro Señor Cristo Jesús, igual las cosas que Él también padeció y sufrió, porque no somos mayor que Él. Entonces Jesús, no con firmeza, sino posiblemente en privado, habló a los dos discípulos de Juan el Bautista antes de reenviarles a Él. Él les recordó que sería muy bien, sería muy bueno que Juan el Bautista no se encontraría tropiezo en él. Así que dice en versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces es interesante que Jesús, después de reprender a Juan el Bautista y animarle de no ser ofendido
a razón de las circunstancias, a razón de la persecución que estaba padeciendo en ese momento, él dice al público, frente a todos, que no haya mejor o mayor profeta desde aquel entonces en todo el Antiguo Testamento. Él dice que este es un gran hombre, es una gran profeta, a pesar de que no está vestido con las vestiduras delicadas y quizás estaba refiriéndose suavemente y también implicando que ese otro que pensó que era muy grande, ese rey Herodes, no era tan grande como ese grande que era Juan el Bautista. Y yo creo que nosotros podemos sacar algo muy práctico de esta forma por lo cual Jesús animó a Juan el Bautista. Muchas veces nosotros cuando veamos una persona que está pasando por un mal momento, estamos muy pronto, muy listos para criticarlo. Decimos, mira, quizás hay algún pecado en su vida por lo cual él debe arrepentirse. O quizás tiramos a la cara que, mira, a este le falta la fe. Y empezamos a hablar mal de tal persona. Pero Cristo Jesús mandó una pequeña exhortación. Pero después, a pesar de que no era muy popular ir en contra del rey Herodes, él empezó a elogiar, a decir buena cosa en cuanto a Juan el Bautista, a levantarlo. Y así también debemos hacer nosotros. Cuando veamos a alguna persona pasando por mal momento, en vez de criticarles, tenemos que poner nuestro brazo alrededor de su hombro y llevarles adelante, animarles en su fe. Quizás una pequeña exhortación, pero siempre en privado. Y después a los demás podemos animarle por medio de decir qué buena persona que es. Que a pesar de que está sufriendo, a pesar de que está padeciendo un mal momento, mira la grandeza, mira cómo él ha soportado las circunstancias en el pasado y va a poder superar también en este momento. Así que veamos que Juan el Bautista, a pesar de que estaba dudando en cuanto a Cristo Jesús, él recibió una hermosa respuesta. No solo de palabras, sino de hechos. Y yo doy gracias que nosotros hoy en día servimos a un Señor que no es solo un Señor que encontramos en la palabra de Dios, sino es un Señor resucitado que vive, que está preparando un hogar para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Es el Señor en lo cual sí podemos confiar. No solamente para nuestra eternidad en el cielo, sino para el día en día. Que Él nos va a ayudar en los momentos difíciles. Yo veo después en versículo 29 que sigue el relato. Y veamos la respuesta del pueblo. ¿Cómo respondieron? Versículo 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificado por todos sus hijos. Así que veamos una respuesta de corazón de dos grupos que es muy diferente. En el primer grupo veamos los del pueblo, los publicanos, los que eran inmundos,
los que eran sucios frente a los demás líderes religiosos. Y es interesante que ellos, a ver las señales, los milagros, las hermosas palabras de Cristo Jesús en cuanto a Juan el Bautista, que ellos abrieron sus corazones, que ellos se humillaron y se arrepintieron de sus pecados. Es interesante que ellos sí aceptaron ese bautismo. Y ahora hay que entender algo, porque este no es el bautismo de lo que nosotros hacemos hoy en día. El bautismo que es un símbolo de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Porque esto era un bautismo que pasó antes de la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento y en los tiempos antiguos, cuando una persona fue bautizado, era un ritual de santificación, de purificación. Era una forma de decir a todos los demás que mira, yo soy sucio, yo preciso ser lavado. Y decir eso de manera pública. No es que a través del bautismo que ellos eran sanados, que ellos eran salvos. Sabemos que solamente la salvación proviene por fe en Cristo Jesús. Pero lo que estaban diciendo con ser bautizado en el Antiguo Testamento es que ellos precisaban esa gran salvación. Que ellos precisaban ser lavados por razón de su pecado. Y los publicanos, cuando Cristo Jesús empezó a hablarles de su mal estado, de que ellos tuvieron gran necesidad de ser justificados frente a Dios, ellos miraban a sus corazones, a sus vidas, y dieron completamente razón. Y quizás hoy, en este momento que estás escuchando este mensaje, has pasado por momentos difíciles en tu vida. Y quizás has padecido también por tema de que tus pecados te han causado daño. Y en este momento Cristo Jesús está diciendo a ti que Él quiere justificarte. Que tú has dado cuenta que no podés salvarte a sí mismo. Porque has intentado, has hecho todo lo posible para vivir una buena vida. Pero con el tiempo uno se da cuenta que uno no puede ser justificado frente a Dios. Uno no puede cumplir la ley de Dios. Entonces, si sentís así en este momento, yo les animo de doblar la rodilla, de humillarse frente al Señor de señores, al Rey de Reyes. Admitir que sos pecador, que precisas un Salvador. Que pongas tu fe en lo que Cristo Jesús ha hecho para ti en la cruz de Calvario, siendo el sustituto, llevando el castigo por tus pecados en sí mismo. Si estás dispuesto, listo para hacer eso, Él te va a salvar. Él te va a regalar lo que ha precisado por tanto tiempo. Yo veo acá también otro grupo que son los fariseos y los intérpretes de la ley. Y ellos no querían saber más nada de ese bautismo de Juan. Ellos miraron al Juan el Bautista y vieron un hombre rudo, rústico, vestido en ropa de pelo de camello, comiendo langosto con miel en pleno desierto. Y cuando miraban a él, ellos decían, si esto es ser bien con Dios, nosotros no queremos nada de esto. Nosotros queremos ser buen visto por el pueblo. Queremos el poder. Queremos ser buen políticos. Y mirad, nosotros somos hijos de Moisés. Tenemos la ley, estamos cuidándolo, guardándolo hasta lo más minúsculoso. Entonces somos bastante bien frente a Dios. Pero en eso eran muy equivocados. Y por eso Jesús relata esa pequeña historia de los chicos, de los jóvenes, de los muchachitos que estaban juntándose en la plaza de algún pueblito. Y al referirse a ellos como jovencitos, como muchachitos,
Como hijos está diciendo que no eran maduros en su fe, que no entendieron ni lo mínimo parte de lo que era de ser justificado frente a Dios. Y dice, en cuanto a Juan el Bautista, mira, él anduvo en una vida rústico. Es como los chicos que estaban llorando en la plaza haciendo la cosa de vuelo y ustedes no lo acompañaban, llorando con ellos. Y después vine yo, bebiendo, comiendo, dando el evangelio en lugares muy lindos y buenos. Pero ustedes hablaban mal de mí. Entonces, él dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y en esa frase, él reprende duramente a ellos, diciendo que ellos no entendieron ni lo mínimo parte de lo que era ser justificado frente a Dios, sino lo demás del pueblo, sus hijos, entre comillas. Los publicanos, lo demás, quizás sí entendieron y fueron salvos, porque ellos sí aceptaron el bautismo de arrepentimiento, esa señal de que ellos precisaban ser salvos. El plan de Dios para tu vida es que sea justificado frente a Dios el Padre por medio de lo que Cristo Jesús ha hecho para ti. El plan de Dios para tu vida es de anunciar ese evangelio, ese inmenso mensaje a los demás, a pesar de quizás vas a sufrir alguna persecución, como sufrió también Juan el Bautista. El plan de Dios es que tú sigues en los pasos de Cristo Jesús, que te amó tanto, que está preparando ahora un lugar para ti en el cielo, para que podáis estar con Él para el futuro eterno. Un misionero en la India llamado Guillermo Carey pasó también por momentos muy difíciles. Él perdió varios de sus hijos a enfermedades, y a perder sus hijos también perdió a su esposa, porque ella se enloqueció, porque no pudo soportar que ella estaba perdiendo sus hijos. Él trabajó duramente durante décadas haciendo traducción de la Biblia al idioma de la India. Y de una noche al otro se quemó todo su trabajo. Quizás si hubiera estado en los mismos zapatos, los mismos caminos de Guillermo, hubiera dicho, mira, esto no es el plan de Dios para mí. Yo voy a regresar a Inglaterra, yo voy a lavar mis manos de este trabajito y voy a encontrar otra cosa para hacer para Dios. Sin embargo, sabemos, según su biografía, según la historia, que después miles de personas fueron salvos, gracias a su trabajo para el Señor en India. Y este Guillermo, él dijo algo muy interesante. Él dijo, espere grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. ¿Estás esperando eso de Dios? ¿Que Él te puede utilizar? Si es así, hay que intentar de hacerlo también. Y después podés mirar cómo Dios usa esa pequeña semilla, como es la semilla de ese árbol de mostaza. Y que a través de esa pequeñita semilla de la fe, lo que Él puede hacer a través de tu vida. Cristo Jesús quiere animar a ti hoy de mañana. Pongas tu fe en Él. Si es por la primera vez, así la salvación. Si es después de ese momento, también en cuanto a tu propia santificación. Así que adelante, con fe. Dios te quiere usar. Padre Celestial, damos gracias por Juan el Bautista, que era uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento.
Pero a pesar de todo eso, Él tuvo también su momento de flaqueza, igual como nosotros. Pero sabemos que Él quedó firme en su fe y siguió en ese camino hasta la muerte, según el relato en la Biblia. Y pido, Señor, que tú también nos puedas utilizar, que nosotros también podemos quedarnos firmes en nuestra fe, confiando en lo que tú tienes para nosotros, ese hermoso plan que tú tienes para cada uno que ha puesto su fe en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con el número 448. 448, cuán firme cimiento. Qué bendición, ¿no? Tener un firme cimiento en Cristo Jesús. Si Dios quiere, nos vemos hoy de tarde. Que Dios le bendiga.